Bueno, estamos de regreso, Rebe, a las 7:30 de la mañana y tenemos la fortuna de que nos acepte la llamada el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Héctor Alvarado. Esto por un tema muy importante que tenemos al respecto de la comunicación que se está dando, de la información que se está dando al respecto del COVID-19, toda la numeralia que nos hacen llegar desde mediodía y en la tarde-noche con dos salidas de esta información e incluso todavía el día de ayer a medianoche nos informaban de 2 decesos. Héctor, un gusto saludarte, te saluda Rebe Vidales y David Valdés. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Rebeca, muy buenos días, David. Gusto saludarlos y saludar a toda la audiencia de Televisa. El gusto es nuestro, Héctor. Explícanos cómo está el tema de hay una página en internet que se dedica a calificar los estados, esto por la forma en cómo comunica la información, cómo da a conocer la información del COVID-19 por estado, Héctor. Fíjate, David, que quisiera comentarte un poco cuáles son los 5 puntos de la estrategia de comunicación que desde el primer día que se presentó la pandemia en México y en Zacatecas del COVID-19 instruyó el gobernador. Primero, el primer punto fue destinar prácticamente toda la pauta de publicidad que se tiene contratada con medios de comunicación a difundir la estrategia de prevención, de lavado de manos, el quédate en casa y todas las explicaciones respecto a qué era el COVID-19. El primer punto es destinar toda la pauta publicitaria a este tema. El segundo, David, fue establecer la emisión de 2 reportes diarios, uno a la 1 de la tarde, otro a las 6 de la tarde, donde diéramos a conocer cuántos casos sospechosos hay, en qué municipios se ubican y a su vez cuántas pruebas realizadas con resultado negativo se han hecho en el estado, cuántos casos positivos. De los casos positivos se informa en qué municipio se ubica, la edad que tiene el paciente, cuál es la institución que lo atiende, cuál es su estado en este momento, es decir, si está hospitalizado o está aislado en su domicilio particular, y cuál es el sexo de ese paciente. No podemos dar nombre y no podemos dar la ubicación exacta de dónde está el paciente por ser datos personales. También quiero decirte, David, que otra estrategia fue lo que tú haces atinadamente y lo has realizado de una manera muy profesional, los enlaces a colaboración diaria del doctor Jesús Gerardo López Longoria. Estas colaboraciones se hacen primero en Televisa, es el primer medio que tiene al doctor Gerardo López Longoria al día, y se hacen en 25 noticieros diarios de diferentes partes del estado, televisión, radio, algunas páginas web que tienen también su noticiero. Y te quiero decir también que existe un micrositio donde se colocó toda la información sobre qué es el COVID, cómo se contagia, cómo se previene, qué hacer en caso de sentir los síntomas, cuáles son los síntomas y qué información se va dando diariamente. Este micrositio es covid19.zacatecas.gov.mx. Y una quinta estrategia que tiene que ver con las cosas que hace el gobierno paralelas al COVID y que ustedes han estado siguiendo a través de mensajes videograbados del gobernador Alejandro Tello que se colocan en su página de Facebook y que ustedes los medios nos hacen favor de retomar, así como las conferencias que cotidianamente han realizado los funcionarios. Esas son las 5 partes de la estrategia de comunicación. Hay un estudio que se publicó el día 17 de abril, hace 15 días, y que se publicó en el periódico El Universal, y que fue retomado hace poco por nuestro compañero Gerardo Carrillo aquí en Televisa, y es un estudio que solamente verifica la página web y las redes sociales de la Secretaría de Salud. Es un estudio que pone a Zacatecas en los últimos lugares, David, y habla de opacidad. Yo quiero decir que como gobierno, como comunicación social, no estamos de acuerdo con ese estudio
porque hemos tratado de ser puntuales en la información hasta el límite de las posibilidades que se puede decir. No decimos nombres, no decimos domicilios de las personas donde están ubicadas, por proteger su identidad, por no hacerlas víctimas de alguna situación como en la que ya vivimos, en el caso número 1, como en la que vivió el positivo de Sombrerete, que tuvo incluso que salir de Sombrerete por el acoso de personas, de vecinos que tuvo al ser COVID positivo. Y nosotros consideramos que el gobierno de Zacatecas ha trabajado de manera transparente, puntual, que ha informado, David, cuando se han dado los casos positivos. El primer caso positivo se dio a las 11 de la noche. Ha habido 10 fallecimientos y como tú atinadamente lo mencionaste hace un momento, se informa en cuanto ocurren esos fallecimientos, sin importar o sin esperar, más bien sin esperar a que se realice el corte de la 1 o de las 6. Entonces, pues no coincidimos, se nos hace un estudio limitadito que solamente ve una partecita de lo que se está haciendo en materia de información y de comunicación. Así es información que presenta porque es lo que, digamos, alcanza a ver y no toma estudios completos de todo lo que está haciendo los estados respecto a cómo comunica y todas las plataformas que utiliza. Héctor, ¿Zacatecas es de los pocos estados o el único estado que tiene 2 cortes al día? Entiendo que sí, que es el único estado que tiene 2 cortes al día. Todos los estados están haciendo un gran esfuerzo, David. Estamos ante una pandemia para la que nadie estábamos preparados, nadie, ni los gobiernos, ni los medios, ni la sociedad. Entonces, Zacatecas ha hecho su esfuerzo, todos los estados han hecho su esfuerzo, el gobierno federal está haciendo el suyo, pero por ejemplo te voy a decir una cosa, yo he estado realizando un comparativo diario respecto a los casos positivos que informa el gobierno de Zacatecas y el gobierno federal. Te quiero decir que el gobierno de Zacatecas va un día antes del gobierno federal. Ayer, por ejemplo, se informaba, o te voy a dar el caso de el día de antier. Zacatecas va un día adelantado a lo que informa el gobierno federal, y esto se debe a los 2 cortes que se están realizando diariamente. Por ejemplo, el día 29 de abril, antier, Zacatecas, el gobierno de Zacatecas reportó 80 casos positivos y el gobierno federal ese mismo día reportó 70 solamente para Zacatecas, con 10 de diferencia. ¿Por qué? Porque el gobierno federal va en materia informativa un día o medio día atrasado del gobierno de Zacatecas, derivado de que el gobierno de Alejandro Tello te informa 2 veces al día. Héctor, ¿nos podrías repetir, por favor, la ubicación del micrositio para la gente que nos está viendo en este momento y le interese informarse aún más respecto al COVID-19? El micrositio es COVID-19, COVID-19.zacatecas.gov.mx. Ahí encuentran todo el panorama del COVID en nuestra entidad. Y bueno, yo también aquí, David, quisiera hacer un agradecimiento público a nombre del señor gobernador, a Televisa y a todos los medios de comunicación, porque esa es la parte que a nosotros nos ha ayudado mucho, el que tú tengas todos los días al doctor Jesús Gerardo López Longoria y no solamente te lea el reporte, sino que además tú le puedas preguntar dudas, inquietudes, chismes, rumores, cuestionamientos de la sociedad, y tengas un vocero todos los días a una hora fija que te pueda resolver las dudas. Eso ha sido un trabajo extraordinario del doctor Jesús López Longoria, del gobierno de Zacatecas, pero también de los medios de comunicación que permitieron esa posibilidad. Y esa parte, pues tampoco la estudiaron, no la evaluaron, y creo que es una parte
muy importante, porque no están analizando en este estudio qué impacto tiene Televisa y qué impacto tienen el resto de los medios de comunicación, y esta labor que se está realizando en favor de la sociedad creo que tiene una gran valía, y por eso reconocerla a Televisa, reconocerla a ti, Rebeca, a ti, David, y a la sociedad le está sirviendo esto. Y es importante, Héctor, lo que tú refieres en relación a esto, digamos con las palabras, como lo mencionas, el chisme, el tanto que se ha dicho y que se puede distorsionar entre la gente, ha apoyado esta situación entre el gobierno del estado a través del doctor con sus llamadas y los medios de comunicación, Televisa, que siempre está abierto y está al momento de poder atender incluso en las llamadas de los funcionarios, como también las dudas de la gente, ha apoyado y se ha ayudado para que estas se puedan solucionar en el momento. Hay muchas cosas que se han dicho y que se dicen, obviamente, porque somos una sociedad y al final nos surgen las dudas, pero el hecho del doctor, yo creo que sí es un punto que nosotros quisiéramos también reconocer, que día a día se van disminuyendo las dudas en esta parte. Así es, es un punto mira, muy importante ejemplo, eso, Héctor, perdón que te interrumpa, que tengamos a un especialista que nos pueda resolver las dudas, que nos dé puntualmente todos los días a la misma hora, 7 de la mañana, las personas contagiadas, las que lamentablemente han fallecido, las que se han recuperado, los municipios que se integran a este COVID-19. También agradecerle al gobierno del estado y por supuesto a la Secretaría de Salud la apertura que han tenido con este medio Televisa Zacatecas para poder resolver y contestar las dudas que nos llegan a través de redacción de Televisa, y pues oportuno como siempre, y por aclararnos esta duda que tenemos respecto a esta página donde nos colocaban en una situación pues que no es la real, Héctor. Así es, no es la real, no tiene relación con la realidad, porque es un estudio, insisto, muy limitado, que solamente ve una parte muy pequeña de los canales de comunicación que tenemos con la sociedad, que es la página web de la Secretaría de Salud. Pero bueno, también somos muy respetuosos de los investigadores, esos investigadores que nunca encontraron el micrositio covid19.zacatecas.gov.mx, que es una de las cosas por las cuales mandan a Zacatecas hasta el lugar 25. Presumen mucho el micrositio de Guanajuato, pero nunca vieron el de Zacatecas, lamentablemente. Entonces, pues, por eso no coincidimos con esta medición, pero la respetamos. Somos respetuosos de eso, tampoco somos un gobierno que nos interese estar en los primeros lugares de popularidad, nunca lo ha sido Alejandro Tello de ese estilo. Y yo también quiero decirte, respecto a lo que comentaba Rebeca, que ¿cuál es la razón de 2 reportes diarios? En su momento también aquí en gobierno hubo una discusión y hubo un debate respecto a si era conveniente o no. Lo sigue habiendo conforme van pasando los días. Y yo he sostenido y he defendido que sí es valioso, David. ¿Por qué? Porque si tú tienes un rumor a las 3 de la tarde, con el corte de las 6 lo eliminas. Es decir, con el corte de las 6, la información oficial elimina toda posibilidad de un chisme, rumor o una nota falsa. Si tienes una nota falsa a las 10 de la mañana, en el corte de la 1 la vas eliminando, la vas dejando sin efecto. Entonces, es un trabajo arduo, titánico, hacer 2 cortes diarios, pero creo que ha sido valioso junto con el resto de la estrategia. Y la ciudadanía, que es la que tiene que estar más informada, es la que obviamente ahorita agradece el trabajo que se realiza de esta manera. Muchísimas gracias por atendernos la llamada, Héctor Alvarado, coordinador de comunicación social del Gobierno del Estado. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos, David, y saludos, Rebeca, que tengan muy buen día. Igualmente, Héctor, gracias. muchas gracias por atender.